¿Qué pedo, pinches perros de mal? Espero que se encuentren bien. Yo también estoy bastante bien. Hoy se viene una lectura que se llama Teoría de la Comunicación Humana por Paul Watzlawick, Janet Bevan Babelas y Don D. Jackson. Pues espero que les guste. Nada más vamos a leer el segundo capítulo de esta obra. Que pues bueno, tengo que hablar de a huevo, cabrón. Pero no pasa nada. La llevamos bien. ¿Dónde está la página? Aquí dice que página 24. Estoy buscando, Ok. Capítulo 2. Algunos axiomas exploratorios de la comunicación. 2.1. Introducción. Las conclusiones alcanzadas en el primer capítulo destacaban en general la imposibilidad de aplicar numerosas nociones psiquiátricas tradicionales al marco que proponemos. Todo esto... Uy, perdón. Todo esto parece dejar muy poca base para el estudio de la pragmática de la comunicación humana. Nos proponemos demostrar ahora que ello no es así, pero para lo cual debemos comenzar con algunas propiedades simples de la comunicación que encierran consecuencias interpersonales básicas. Se comprobará que tales propiedades participan de la naturaleza de los axiomas dentro de nuestro cálculo hipotético de la comunicación humana. Una vez definidas, estaremos en condiciones de examinar algunas de sus posibles patologías en el capítulo 3. 2.2. La imposibilidad de no comunicar. 2.21. En lo que antecede, el término comunicación se utilizó de dos maneras: como título genérico de nuestro estudio y como una unidad de conducta definida de un modo general. Trataremos de ser ahora más precisos. Desde luego, seguiremos denominando simplemente comunicación al aspecto pragmático de la teoría de la comunicación humana. Para las diversas unidades de comunicación, conducta, hemos tratado de elegir términos que ya son generalmente comprendidos. Así, se llamará mensaje a cualquier unidad comunicacional singular, o bien se hablará de una comunicación cuando no existan posibilidades de confusión. Una serie de mensajes intercambiados entre personas recibirá el nombre de interacción. Por quienes anhelan una cuantificación más precisa, solo podemos decir que la secuencia a que nos referimos con el término interacción es mayor que un único mensaje, pero no infinita. Por último, en los capítulos 4 a 7 agregaremos pautas de interacción, que constituyen una unidad de un nivel aún más elevado en la comunicación humana. Además, con respecto incluso a la unidad más simple posible, es evidente que una vez que se acepta que toda conducta es comunicación, ya no manejamos una unidad mensaje monofónica, sino más bien con un conjunto fluido y multifacético de muchos modos de conducta: verbal, tonal, postural, contextual, etc., todos los cuales limitan el significado de los otros. Los diversos elementos de este conjunto, considerado como un todo, son susceptibles de permutaciones muy variadas y complejas, que van desde lo congruente hasta lo incongruente y paradójico. Nuestro interés estará centrado en el efecto pragmático de tales combinaciones en las situaciones interpersonales. 2.22. En primer lugar, hay una propiedad de la conducta que no podría ser más básica, por lo cual suele pasársela por alto. No hay nada que sea lo contrario de conducta. En otras palabras, no hay no conducta, o para expresarlo de un modo aún más simple, es imposible no comportarse. Ahora bien, si se acepta que toda conducta en una situación de interacción tiene un valor de mensaje, es decir, es comunicación, se deduce que por mucho que uno lo intente, no puede dejar de comunicar. Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen siempre valor de mensaje, influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden dejar de responder a tales comunicaciones y, por ende, también comunican. Debe entenderse claramente que la mera ausencia de palabras o de atención mutua no constituye una excepción a lo que acabamos de afirmar. El hombre sentado a un abarrotado mostrador en un restaurante, con la mirada perdida en el vacío, o el pasajero de un avión que permanece sentado con los ojos cerrados, comunican que no desean hablar con nadie o que alguien les hable, y sus vecinos por lo general captan el mensaje y responden de manera adecuada, dejándolos tranquilos. Evidentemente, esto constituye un intercambio en la misma medida que una acalorada discusión.
Eh, perdón. Tampoco podemos decir que la comunicación solo tiene lugar cuando es intencional, consciente o eficaz. Esto es, cuando se logra un entendimiento mutuo. Que el mensaje emitido sea o no igual al mensaje recibido constituye un orden de análisis importante pero distinto, pues, en última instancia, debe basarse en evaluación de datos específicos, introspectivos y proporcionados por el sujeto, que preferimos dejar de lado en la exposición de una teoría de la comunicación desde el punto de vista de la conducta. Con respecto a los malentendidos, nuestro interés, dadas ciertas propiedades formales de la comunicación, y de hecho, a pesar de, las motivaciones o intenciones, se refiere al desarrollo de patologías afines relacionadas, aparte de las comunicantes. 2.23. La imposibilidad de no comunicarse es un fenómeno de interés no solo teórico, por ejemplo, constituye una parte integral del dilema esquizofrénico. Si la conducta esquizofrénica se observa dejando de lado las consideraciones etiológicas, pareciera que el esquizofrénico trata de no comunicarse, pero puesto que incluso el sinsentido, el silencio, el retraimiento, la inmovilidad, silencio postural, o cualquier otra forma de negación constituye en sí mismo una comunicación, el esquizofrénico enfrenta la tarea imposible de negar que se está comunicando y, al mismo tiempo, de negar que su negación es una comunicación. La comprensión de este dilema básico en la esquizofrenia constituye una clave para muchos aspectos de la comunicación esquizofrénica que, de otra manera, permanecerían oscuros. Puesto que, como veremos, cualquier comunicación implica un compromiso y por ende define el modo en que el emisor concibe su relación con el receptor, cabe sugerir que el esquizofrénico se comporta como si evitara todo compromiso al no comunicarse. Es imposible verificar si este es su propósito en el sentido causal o no, pero se demostrará en S.3.2, en forma más detallada, que este es el efecto de la conducta esquizofrénica. 2.24. En síntesis, cabe postular un axioma metacomunicacional de la pragmática de la comunicación. No es posible no comunicarse. 2.3. Los niveles de contenido y relaciones de la comunicación. En los párrafos procedentes sugerimos otro axioma cuando señalamos que toda comunicación implica un compromiso y, por ende, define la relación. Esta es otra manera de decir que una comunicación no solo transmite información, sino que, al mismo tiempo, impone conductas. Siguiendo a Bateson, estas dos operaciones se conocen como los aspectos referenciales y conativos, respectivamente, de toda comunicación. Bateson ejemplifica los dos aspectos por medio de una analogía fisiológica. Supongamos que A, B y C constituyen una cadena lineal de neuronas. Entonces, el disparo de la neurona B es al mismo tiempo información de que la neurona A ha disparado y una instrucción para que la neurona C lo haga. El aspecto referencial de un mensaje transmite información y, por ende, en la comunicación humana es sinónimo de contenido del mensaje. Puede referirse a cualquier cosa que sea comunicable al margen de que la información sea verdadera o falsa, válida, no válida o indeterminable. Por otro lado, el aspecto conativo se refiere a qué tipo de mensaje debe entenderse que es y, por ende, en última instancia, a la relación entre los comunicantes. Algunos ejemplos contribuirán a una mejor comprensión de estos dos aspectos, apelando a un cierto nivel de abstracción. Constituyen la base de la siguiente adivinanza. Dos guardias vigilan a un prisionero en una habitación que tiene dos puertas. El prisionero sabe que una de ellas está cerrada con llave y la otra no, pero no cuál de ellas es la que está abierta. También sabe que uno de los guardias siempre dice la verdad y que el otro siempre miente, pero no cuál de ellos hace una cosa u otra. Por último, se le ha dicho que la única manera de recuperar su libertad consiste en identificar la puerta que no está cerrada con llave haciéndole una pregunta a uno de los guardias. El encanto de esta improbable situación radica no solo en el hecho de que un problema con dos incógnitas, las puertas y los guardias, se resuelve elegantemente mediante el descubrimiento de un simple procedimiento de decisión, sino también en que la solución solo resulta posible si se tienen en cuenta los aspectos de contenido y relaciones de la comunicación. Al prisionero se le han dado dos órdenes de información como elementos para solucionar el problema. Una de ellos tiene que ver con objetos impersonales, las puertas, y la otra con seres humanos como emisores de información, y ambas son indispensables para alcanzar la solución. Si el prisionero pudiera examinar las puertas por sí mismo, no necesitaría comunicarse con nadie acerca de ellas, pues le bastaría con confiar en la información que le proporcionan sus propios sentidos.
Como no puede hacerlo, debe incluir la información que posee acerca de los guardias y sus maneras habituales de relacionarse con los demás, esto es, diciendo la verdad o mintiendo. Por ende, lo que el prisionero hace es decidir correctamente el estado objetivo de las puertas mediante la relación específica entre los guardias y él mismo y, así, llega eventualmente a una comprensión correcta de la situación empleando información acerca de los objetos, las puertas y el hecho de que estén o no cerradas con llave, junto con información acerca de esa información, los guardias y sus formas típicas de relacionarse específicamente, transmitiendo a los demás información sobre los objetos. Y ahora veamos un ejemplo más probable. Si una mujer A señala el collar que lleva otra mujer B y pregunta, ¿son auténticas esas perlas? El contenido de su pregunta es un pedido de información acerca de un objeto, pero al mismo tiempo también proporciona, de hecho, no puede dejar de hacerlo, su definición de la relación entre ambas. La forma en que pregunta, en este caso sobre todo el tono y el acento de voz, la expresión facial y el contexto, indicarían una cordial relación amistosa, una actitud competitiva, relaciones comerciales formales, etc. B puede aceptar, rechazar o definir, pero de ningún modo, ni siquiera mediante el silencio, puede dejar de responder al mensaje de A. Por ejemplo, la definición de A puede ser maliciosa y condescendiente. Por otro lado, B puede reaccionar a ella con aplomo o con una actitud defensiva. Debe notarse que esta parte de su interacción nada tiene que ver con la autenticidad de las perlas o con perlas en general, sino que sus respectivas definiciones de la naturaleza de su relación, aunque sigue hablando sobre perlas. O consideremos mensajes como es importante soltar el embriague en forma gradual y suave, y suelta el embrague y arruinarás la transmisión enseguida. Aproximadamente tienen el mismo contenido, información, pero evidentemente definen relaciones muy distintas. Para evitar malentendidos, con respecto a lo dicho, queremos aclarar que las relaciones rara vez se definen deliberadamente o con plena conciencia. De hecho, parecería que cuanto más espontánea y sana es una relación, más se pierde en el trasfondo el aspecto de la comunicación. Más se tiene en el trasfondo el aspecto de la comunicación vinculado con la relación. Del mismo modo, las relaciones enfermas se caracterizan por una constante lucha acerca de la naturaleza de la relación, mientras que el aspecto de la comunicación vinculado con el contenido se hace cada vez menos importante. 2.32. Resulta interesante que antes de que los científicos conductistas comenzaran a indagar en esos aspectos de la comunicación humana, los expertos en computadoras hubieran tropezado en el mismo problema en su propia labor. Se hizo evidente en tal sentido que cuando se comunicaban con un organismo artificial, sus comunicaciones debían ofrecer aspectos tanto referenciales como conativos. Por ejemplo, si una computadora debe multiplicar dos cifras, es necesario alimentar tanto esa información, las dos cifras, como información acerca de esa información, esto es, la orden de multiplicarlas. Ahora bien, lo importante para nuestras consideraciones es la conexión que existe entre los aspectos de contenido, lo referencial, y relaciones, lo conativo, en la comunicación. En esencia, ya se le ha definido en el párrafo precedente al señalar que una computadora necesita información, datos, e información acerca de esa información, instrucciones. Es evidente, pues, que las instrucciones son de un tipo lógico superior al de los datos. Constituyen metainformación, puesto que son información acerca de información, y cualquier confusión entre ambas llevaría a un resultado carente de significado. 2.33. Si volvemos ahora a la comunicación humana, observamos que esa misma relación existe entre los aspectos referencial y conativo. El primero transmite los datos de la comunicación y el segundo, cómo debe entenderse dicha comunicación. Esta es una orden, o solo estoy bromeando. Constituyen ejemplos verbales de esa comunicación acerca de una comunicación. La relación también puede expresarse de forma no verbal gritando o sonriendo o de muchas otras maneras. Y la relación puede entenderse claramente a partir del contexto en el que la comunicación tiene lugar, por ejemplo, entre soldados uniformados o en la arena de un circo. El lector habrá notado que el aspecto relacional de una comunicación resulta, desde luego, idéntico al concepto de metacomunicación desarrollado en el primer capítulo, donde se lo limitó al marco conceptual y al lenguaje que el experto en análisis comunicacional debe utilizar cuando comunica algo acerca de la comunicación. Ahora bien, es dable observar que no solo ese experto, sino todos nosotros enfrentamos dicho problema. La capacidad para metacomunicarse en forma adecuada constituye no solo condición sine qua non de la comunicación eficaz, sino que también está íntimamente vinculada con el complejo problema concerniente a la percepción del self y del otro.
Esta cuestión será objeto de una explicación más detallada en S.3.3. Por el momento, y como ilustración, solo queremos señalar que es posible construir mensajes, sobre todo en la comunicación escrita, que ofrecen indicios metacomunicacionales muy ambiguos. Como señala Sherry, la oración ¿crees que bastará con uno? Puede encerrar una variedad de significados, según cuál de esas palabras se acentúe, indicación que el lenguaje escrito no siempre proporciona. Otro ejemplo sería un cartel en un restaurante que dice: los parroquianos que piensan que nuestros mozos son groseros deberían ver al gerente. Lo cual, por lo menos en teoría, puede entenderse de dos maneras totalmente distintas. Las ambigüedades de este tipo no constituyen las únicas complicaciones posibles que surgen de la estructura de niveles de toda comunicación. Consideremos, por ejemplo, un cartel que dice: no preste atención a este cartel. Como veremos en el capítulo sobre comunicación paradójica, las confusiones o contaminaciones entre estos niveles, comunicación y metacomunicación, pueden llevar a impases idénticos en su estructura a los de las famosas paradojas en el campo de la lógica. 2.34. Por el momento, limitémonos a resumir lo antedicho y establecer otro axioma de nuestro cálculo tentativo. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional tales que el segundo clasifica al primero y es, por ende, una metacomunicación. 2.4. La puntuación de la secuencia de hechos. 2.41. La siguiente característica básica de la comunicación que deseamos explorar se refiere a la interacción, intercambio de mensajes entre comunicantes. Para un observador, una serie de comunicaciones puede entenderse como una secuencia ininterrumpida de intercambios. Sin embargo, quienes participan en la interacción siempre introducen lo que, siguiendo a Worf, ha sido llamado por Bateson y Jackson la puntuación de la secuencia de hechos. Estos autores afirman: los psicólogos de la escuela estímulo-respuesta limitan su atención a secuencias de intercambio tan cortas que es posible calificar un ítem de entrada como estímulo y otro ítem como refuerzo, al mismo tiempo que lo que el sujeto hace entre estos dos hechos se entiende como respuesta. Dentro de la breve secuencia así obtenida, resulta posible hablar de la psicología del sujeto. Por el contrario, las secuencias de intercambio que examinamos aquí son mucho más largas y, por lo tanto, presentan la característica de que cada ítem en la secuencia es, al mismo tiempo, estímulo, respuesta y refuerzo. Un ítem dado de la conducta de A es un estímulo en la medida en que lo sigue un ítem proveniente de B, y este último por otro ítem correspondiente a A. Pero en la medida en que el ítem de A está ubicado entre dos ítems correspondientes a B, se trata de una respuesta. Del mismo modo, el ítem de A constituye un refuerzo en tanto sigue a ítem correspondiente a B. Así, los intercambios que examinamos aquí constituyen una cadena de vínculos triádicos superpuestos, cada uno de los cuales resulta comparable a una secuencia estímulo-respuesta-refuerzo. Podemos tomar cualquier tirada de nuestro intercambio y verla como un ensayo en un experimento de tipo aprendizaje por estímulo-respuesta. Si observamos desde este punto de vista los experimentos convencionales sobre aprendizaje, notamos de inmediato que los ensayos repetidos equivalen a una diferenciación de la relación entre los dos organismos participantes, el experimentador y su sujeto. La secuencia de ensayos está puntuada de tal manera que siempre es el experimentador el que parece proporcionar los estímulos y los refuerzos, mientras el sujeto proporciona las respuestas. Estas palabras aparecen deliberadamente entre comillas, porque las definiciones de los roles de hecho solo dependen de la disposición de los organismos a aceptar el sistema de puntuación. La realidad de las definiciones de rol pertenece, por cierto, al mismo orden que la realidad de un murciélago en una lámina de Rorschach, una creación más o menos sobredeterminada del proceso perceptual. La rata que dijo: ya he adiestrado a mi experimentador, cada vez que presiono la palanca me da de comer, se negaba a aceptar la puntuación de la secuencia que el experimentador trataba de imponer. Con todo, es indudable que en una secuencia prolongada de intercambio los organismos participen, especialmente si se trata de personas. De hecho, puntúan la secuencia de modo que uno de ellos o el otro tiene iniciativa, predominio, dependencia, etc. Es decir, establecen entre ellos patrones de intercambio acerca de las cuales pueden o no estar de acuerdo. Y dichos patrones constituyen de hecho reglas de contingencia con respecto al intercambio de refuerzos. Si bien las ratas son demasiado amables como para modificar los rótulos, algunos pacientes psiquiátricos no lo son y producen más de un trauma psicológico en el terapeuta.
No se trata aquí de determinar si la puntuación de la secuencia comunicacional es, en general, buena o mala, pues resulta evidente que la puntuación organiza los hechos de la conducta y, por ende, resulta vital para las interacciones en marcha. Desde el punto de vista cultural, compartimos muchas convenciones de puntuación que, si bien no son ni más ni menos precisas que otras visiones de los mismos hechos, sirven para reconocer secuencias de interacción comunes e importantes. Por ejemplo, a una persona que se comporte de determinada manera dentro de un grupo la llamamos líder y a la otra adepto, aunque resultaría difícil decir cuál surge primero o qué sería del uno sin el otro. La falta de acuerdo respecto a la manera de puntuar la secuencia de hecho es la causa de incontables conflictos en las relaciones. Supongamos que una pareja tiene un problema marital al que el esposo contribuye con un retraimiento pasivo, mientras que la mujer colabora con sus críticas constantes. Al explicar sus frustraciones, el marido dice que su retraimiento no es más que defensa contra los constantes regaños de su mujer, mientras que ésta dirá que esa explicación constituye una distorsión burda e intencional de lo que realmente sucede en su matrimonio. Esto es, que ella lo critica debido a su pasividad. Despojadas de todos los elementos efímeros y fortuitos, sus discusiones consisten en un intercambio monótono de estos mensajes. Me retraigo porque me regañas y te regaño porque te retraes. Este tipo de interacciones ya ha sido brevemente mencionado en S.1.65. En forma gráfica, con un punto inicial arbitrario, su interacción presenta un aspecto similar a este. Ay, cabrón. Ok. Ok. Puede observarse que el marido solo percibe las tríadas 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, etc., donde su conducta, líneas llenas, es meramente una respuesta a la de su mujer, líneas de puntos. En el caso de la mujer, las cosas ocurren exactamente al revés. Puntúa la secuencia de hechos en las tríadas 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, etc. Y entiende que solo reacciona frente a la conducta de su esposo, pero no que la determina. En la psicoterapia de parejas, a menudo sorprende la intensidad de lo que en la psicoterapia tradicional se llamaría una distorsión de la realidad por parte de ambos cónyuges. A menudo resulta difícil creer que dos individuos puedan tener visiones tan dispares de muchos elementos de su experiencia en común. Y, sin embargo, el problema radica fundamentalmente en un área que ya se mencionó en numerosas ocasiones: su incapacidad para metacomunicarse acerca de su respectiva manera de pautar su interacción. Dicha interacción es de una naturaleza oscilatoria de tipo sí, no, que teóricamente puede continuar hasta el infinito y está casi invariablemente acompañada, como veremos más adelante, por las típicas acusaciones de maldad o locura. También las relaciones internacionales están plagadas de patrones análogos de interacción. Considérese, por ejemplo, el análisis de las carreras armamentistas que hace C.E.M. Jooth. Sí. ¿Cómo mantienen? La mejor manera de conservar la paz consiste en preparar la guerra. No resulta del todo claro por qué todas las naciones deben considerar los armamentos de otros países como una amenaza para la paz. Sin embargo, así lo hacen, y se sienten llevadas por ello a incrementar su propio armamento para superar a aquellos por lo que creen estar amenazadas. Este aumento de los armamentos, a su vez, significa una amenaza para la nación A. Para la nación A, cuyo armamento supuestamente defensivo lo ha provocado y es entonces utilizado por la nación A como un pretexto para acumular aún más armamentos para defenderse contra la amenaza. Sin embargo, este incremento de armamentos es interpretado a su vez por las naciones vecinas con una amenaza, y así sucesivamente. 2.3. También las matemáticas proporcionan una analogía descriptiva. El concepto fue de serie alternada infinita. Si bien el término mismo fue introducido mucho después, las series de este tipo fueron estudiadas de manera lógica y persistente por primera vez por el sacerdote austriaco Bernhard Bolzano, poco antes de su muerte, acaecida en 1848, cuando, según parece, se hallaba dedicado al estudio del significado de la infinitud. Sus ideas aparecieron en forma póstuma en un pequeño libro titulado The Paradoxes of the Infinite, que se convirtió en un clásico de la literatura matemática. En dicho libro, Bolzano estudió diversas clases de series S, de las cuales la más simple sea tal vez la siguiente.
S es igual a menos A más 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 A menos A. Para nuestros propósitos, puede considerarse que esta serie representa una secuencia comunicacional de afirmaciones y negociaciones del mensaje A. Ahora bien, como lo demostró Bolzano, esta secuencia puede agruparse o, como diríamos ahora, puntuarse de varias maneras distintas, pero aritméticamente correcta. El resultado de un límite diferente para la serie según la manera en que se elija puntuar la secuencia de sus elementos, resultado que consternó a muchos matemáticos, incluyendo a Leibniz. Por desgracia, hasta donde alcanza nuestro entendimiento, la solución de la paradoja ofrecida eventualmente por Bolzano no resulta útil en el dilema análogo que se plantea en la comunicación. En este último caso, como sugiere Bateson, el dilema surge de la puntuación espúrea de la serie, a saber, la pretensión de que tiene un comienzo, y es este precisamente el error de los que participan en tal situación. Ok, dice 5. Bueno, los 3 posibles equipamientos computacionales. Bueno, esto no, lo voy a leer. Ok. 2.44. Así, podemos incorporar un tercer axioma de la metacomunicación. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. 2.5. Comunicación digital y analógica. 2.51. En el sistema nervioso central de las... perdón, se me dio un pelo. Ok, ya voy de nuevo. En el sistema nervioso central de la zona... en el sistema central nervioso... el puto pelo, güey. Ya, perdón. En el sistema nervioso central, las unidades funcionales, neuronas, reciben los llamados paquetes cuánticos de información a través de elementos conectivos, sinapsis. Cuando llegan a la sinapsis, estos paquetes producen potenciales postsinápticos excitatorios o inhibitorios que la neurona acumula y que provocan o inhiben su descarga. Esta parte específica de actividad nerviosa, que consiste en la presencia o ausencia de descarga, transmite, por lo tanto, información digital binaria. Espérenme. La roña, todavía falta un chingo, perdón. Es que estaba leyendo. Bueno. Ok. Perdón. Ok, seguimos. Por otro lado, el sistema humoral no está basado en la digitalización de información. Este sistema comunica liberando cantidades discretas de sustancias específicas en el torrente circulatorio. Asimismo, se sabe que las modalidades neuronal y humoral de comunicación intraorgánica no solo existen la una junto a la otra, sino que se complementan y dependen mutuamente a menudo de manera muy compleja. Estos dos modos básicos de comunicación aparecen también en el campo de los organismos fabricados por el hombre. Hay computadoras que utilizan el principio del todo o nada, de los tubos al vacío o los transitores, a las que se llama digitales, porque básicamente son calculadoras que trabajan con dígitos. Y hay otra clase de aparatos que manejan magnitudes positivas discretas, análogas a los datos, por lo cual se los llama analógicos. En las computadoras digitales, tanto los datos como las instrucciones son procesados bajo la forma de números, de modo que a menudo, sobre todo en el caso de las instrucciones, solo existe una correspondencia arbitraria entre la información y su expresión digital. En otros términos, esos números son nombres codificados arbitrariamente asignados, que tienen tan poca similitud con las magnitudes reales como los números telefónicos con aquellos a los que están asignados. Por otro lado, como ya vimos, el principio de la analogía constituye la esencia de toda computación analógica. Así como en el sistema humoral de los organismos naturales, los portadores de esa información son ciertas sustancias y su grado de concentración en la corriente sanguínea. En las computadoras analógicas, los datos adoptan la forma de cantidades discretas y, por ende, siempre positivas. Por ejemplo, la intensidad de la corriente eléctrica, el número de revoluciones de una rueda, el grado de desplazamiento de los componentes, etc. La llamada máquina de mareas, un instrumento compuesto por escalas, levas y palancas que solía utilizarse para computar las mareas durante un lapso determinado, puede considerarse como una computadora analógica simple y, desde luego, el homoestato de Ashby, mencionado en el capítulo 1, es un paradigma de una máquina analógica, aun cuando no compute nada. 2.52.
En la comunicación humana es posible referirse a los objetos, en el sentido más amplio del término, de dos maneras totalmente distintas. Se le puede representar por un símil, tal como un dibujo, o bien medianamente un nombre. Así, en la oración escrita "el gato ha atrapado un ratón", los sustantivos podrían reemplazarse por dibujos. Si se tratara de una frase hablada, se podría señalar a un gato y a un ratón reales. Evidentemente, esta constituiría una manera insólita de comunicarse y lo normal es utilizar el nombre, escrito o hablado, es decir, la palabra. Estos dos tipos de comunicación, uno mediante una semejanza autoexplicativa y el otro mediante una palabra, son, desde luego, equivalentes a los conceptos de las computadoras analógicas y digitales respectivamente, puesto que se utiliza una palabra para nombrar algo. Resulta obvio que la relación entre el nombre y la cosa nombrada está arbitrariamente establecida. Las palabras son signos arbitrarios que se manejan de acuerdo con la sintaxis lógica del lenguaje. No existe ningún motivo por el cual las cuatro letras GATO denotan a un animal particular. No existe, en última instancia, se trata solo de una convención. No existe otra correlación entre ninguna palabra y la cosa que representa, con la posible, aunque insignificante excepción de las palabras onomatopéyicas. Como señalan Bateson y Jackson, no hay nada parecido a 5 en el número 5. No hay nada particularmente similar a una mesa en la palabra mesa. Por otro lado, en la comunicación analógica hay algo particularmente similar a la cosa, en lo que se utiliza para expresarla. Es más fácil referir la comunicación analógica a la cosa que representa. La diferencia entre ambos modos de comunicación se volverá algo más clara si se piensa que, por ejemplo, por mucho que escuchemos un idioma extranjero por la radio, no lograremos comprenderlo, mientras que es posible obtener con facilidad cierta información básica observando el lenguaje de signos y los llamados movimientos intencionales, incluso cuando los utiliza una persona perteneciente a una criatura totalmente distinta. Sugerimos que la comunicación analógica tiene sus raíces en periodos mucho más arcaicos de la evolución y, por lo tanto, encierra una validez mucho más general que el modo digital de la comunicación verbal relativamente reciente y mucho más abstracto. ¿Qué es, entonces, la comunicación analógica? La respuesta es bastante simple. Virtualmente todo lo que sea comunicación no verbal. Con todo, este término resulta engañoso, porque a menudo se lo limita a los movimientos corporales, a la conducta conocida como kinesia. Opinamos que el término debe incluir la postura, los gestos, la expresión facial, la inflexión de la voz, la secuencia, el ritmo y la cadencia de las palabras mismas y cualquier otra manifestación no verbal de que el organismo es capaz, así como los indicadores comunicacionales que inevitablemente aparecen en cualquier contexto en que tienen lugar una interacción. 2.53. El hombre es el único organismo que utiliza tanto los modos de comunicación analógicos como los digitales. La significación de tal hecho no ha sido aún acabadamente comprendida, pero puede vislumbrarse su gran importancia. Por un lado, no cabe duda de que el hombre se comunica de manera digital. De hecho, la mayoría, si no todos, sus logros civilizados resultarían impensables sin el desarrollo de un lenguaje digital. Ello asume particular importancia en lo que se refiere a compartir información acerca de objetos y a la función de continuidad temporal inherente a la transmisión de conocimiento. Y, sin embargo, existe un vasto campo donde utilizamos una forma casi exclusiva de la comunicación analógica, a menudo sin introducir grandes cambios con respecto a la herencia analógica recibida de nuestros antepasados mamíferos. Se trata aquí del área de la relación, basándose en Tinbergen y Lawrence, así como en su propia investigación. Bateson ha demostrado que las vocalizaciones, los movimientos intencionales y los signos de estado de ánimo de los animales constituyen comunicaciones analógicas para definir la naturaleza de sus relaciones antes que para hacer aseveraciones denotativas acerca de los objetos. Así, para dar uno de sus ejemplos, cuando abro la heladera y el gato se acerca, se frota contra mis piernas y maulla. Ello no significa quiero leche, como lo expresaría un ser humano, sino que invoca una relación específica. Sé mi madre, porque tal conducta solo se observa en los gatitos en relación con gatos adultos y nunca entre dos animales maduros. Del mismo modo, quienes aman a los animales domésticos a menudo están convencidos de que aquellos comprenden lo que se les dice. Evidentemente, lo que el animal sí entiende no es por cierto el significado de las palabras, sino el caudal de comunicación analógica que acompaña al habla. De hecho, puesto que la comunicación se centra en aspectos relacionales, comprobamos que el lenguaje digital
carece casi por completo de significado. Esto ocurre no solo entre los animales y entre el hombre y los animales, sino en muchas otras situaciones de la vida humana. Por ejemplo, el galanteo, el amor, el combate y desde luego todo trato con niños muy pequeños o enfermos mentales muy perturbados. A los niños, los tontos y los animales se les ha atribuido siempre una intuición particular con respecto a la sinceridad o insinceridad de las actitudes humanas. Pues resulta muy fácil proclamar algo verbalmente, pero muy difícil llevar una mentira al campo de lo analógico. Un gesto o una expresión facial puede revelar más que 100 palabras. En síntesis, si recordamos que toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional, cabe suponer que comprobamos que ambos modos de comunicación no solo existen lado a lado, sino que se complementan entre sí en cada mensaje. Asimismo, cabe suponer que el aspecto relativo al contenido se transmite en forma digital, mientras que el aspecto relativo a la relación es de naturaleza predominantemente analógica. 2.54. En esta correspondencia radica la importancia pragmática de ciertas diferencias entre los modos digital y analógico de comunicación que examinaremos ahora. Para que tales diferencias resulten claras, volveremos a los modos digital y analógico tal como se dan en los sistemas de comunicación artificiales. El rendimiento, la exactitud y la versatilidad de los dos tipos de computadoras digitales y analógicas son enormemente distintas. Los análogos utilizados en las computadoras analógicas en lugar de magnitudes reales nunca pueden ser más que aproximaciones a los valores reales, y que esta fuente permanente de inexactitud aumenta durante el proceso de las operaciones que realiza la computadora. Nunca pueden construirse de manera perfecta levas, engranajes y transmisiones, y aunque las máquinas analógicas se basan totalmente en intensidades discretas de corriente eléctrica, resistencias eléctricas, reostatos, etc., tales análogos siguen estando sometidos a fluctuaciones virtualmente incontrolables. Por otro lado, se podría decir que una máquina digital trabaja con precisión perfecta si el espacio para acumular dígitos no estuviera limitado, lo cual hace necesario redondear todos los resultados que tienen más dígitos de los que contiene la máquina. Quien haya utilizado una regla de cálculos, excelente ejemplo de una computadora analógica, sabe que solo puede obtener un resultado aproximado, mientras que cualquier máquina de calcular proporcionará un resultado exacto en tanto los dígitos requeridos no exceden el máximo que la calculadora puede manejar. Aparte de su precisión perfecta, la computadora digital ofrece la enorme ventaja de ser una máquina no solo aritmética, sino también lógica. McCulloch y Pitts han demostrado que las 16 funciones de verdad del cálculo lógico pueden representarse mediante combinaciones de elementos de tipo todo o nada. De modo que, por ejemplo, la suma de dos pulsaciones representa al I lógico y a la mutua exclusión de dos pulsaciones representa al O lógico. Una pulsación que inhibe la descarga de un elemento representa una negación, etc. Nada siquiera remotamente comparable puede lograrse con las computadoras analógicas, dado que operan solo con cantidades positivas discretas. No pueden representar ningún valor negativo, incluyendo de negación misma o cualquiera de las otras funciones de verdad. Algunas de las características de las computadoras se aplican también a la comunicación humana. El material del mensaje digital es de mucha mayor complejidad, versatilidad y abstracción que el material analógico. Específicamente comprobamos que la comunicación analógica no tiene nada comparable a la sintaxis lógica del lenguaje digital. Ello significa que en el lenguaje analógico no hay equivalentes para elementos de tan vital importancia para discurso como sí, luego, o y muchos otros, y que la expresión de conceptos abstractos resulta tan difícil, si no imposible, como en la escritura ideográfica primitiva, donde cada concepto solo puede representarse por medio de una similitud física. Además, el lenguaje analógico comparte con la computación analógica la falta del negativo simple, esto es, de una expresión para no. Por ejemplo, hay lágrimas de tristeza y lágrimas de alegría. El puño apretado puede indicar agresión o control. Una sonrisa puede transmitir simpatía o desprecio. La reticencia puede interpretarse como discreción o indiferencia. Y cabe preguntarse si todos los mensajes analógicos no tienen una cualidad curiosamente ambigua, que recuerda la Gegensätze der Urwort, sentido antitético de las palabras primarias de Freud, no sé. La comunicación analógica carece de calificaciones para indicar cuál de los dos significados dispares está implícito, y tampoco cuenta con indicadores que permitan establecer una distinción entre pasado, presente y futuro.
Desde luego, tales calificadores o indicadores existen en la comunicación digital, pero lo que falta en esta es un vocabulario adecuado para referirse a la relación. En su necesidad de combinar estos dos lenguajes, el hombre, sea como receptor o emisor, debe traducir constantemente de uno al otro. Y al hacerlo debe enfrentar curiosos dilemas, que se examinarán con mayores detalles en el capítulo sobre la comunicación patológica, S.3.5. En comunicación humana, la dificultad inherente a traducir del modo digital a analógico implica una gran pérdida de información. Véase S.3.55 sobre la formación de síntomas histéricos. Sino que lo opuesto también resulta sumamente difícil. Hablar acerca de una relación requiere una traducción adecuada del modo analógico de comunicación al modo digital. Por último, podemos imaginar problemas similares como ambos modos deben coexistir, como señala Halley en su excelente capítulo Marriage Therapy. Ay, cabrón, perdón. Es que como que medio perdí este pedo. Pero quedan poquitas páginas, así que empezamos. Cuando un hombre y una mujer deciden legalizar su vínculo mediante una ceremonia matrimonial, se plantean un problema que persistirá durante su vida marital. Ahora que están casados, ¿siguen juntos porque lo desean o porque deben hacerlo? A la luz de todo esto, diríamos que cuando a la parte fundamentalmente analógica de su relación, el galanteo, se agrega una digitalización, el contrato matrimonial, la definición inequívoca de su relación se vuelve más problemática. 2.55. Para resumir, los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa, pero carece de una semántica adecuada en el campo de la relación, mientras que el lenguaje analógico posee la semántica, pero no una sintaxis adecuada para la definición inequívoca de la naturaleza de las relaciones. 2.6. Interacción simétrica y complementaria. 2.61. En 1935, Bateson describió un fenómeno de interacción que observó en la tribu de Nueva Guinea y que en su libro Nathan, publicado un año después, examinó con mayores detalles. Denominó a este fenómeno sismogénesis y lo definió como un proceso de diferenciación en las normas de la conducta individual resultante de la interacción acumulativa entre los individuos. En 1939, Richardson aplicó este concepto a su análisis de la guerra y la política exterior. Desde 1952, Bateson y otros han demostrado su utilidad en el campo de la investigación psiquiátrica. Este concepto que, como podemos ver, posee un valor heurístico que va más allá de los límites de cualquier disciplina particular. Fue elaborado por Bateson en Nathan de la siguiente manera. Cuando definimos nuestra disciplina en términos de las reacciones de un individuo frente a las de otros individuos, se hace inmediatamente evidente que debemos considerar que la relación entre dos individuos puede sufrir alteraciones de tanto en tanto, incluso sin ninguna perturbación procedente del exterior. No solo debemos considerar las reacciones de A ante la conducta de B, sino que también debemos examinar la forma en que ello afecta la conducta posterior de B y el efecto que ello tiene sobre A. Resulta obvio que muchos sistemas de relación, sea entre individuos o grupos de individuos, manifiestan una tendencia hacia el cambio progresivo. Por ejemplo, si una de las pautas de la conducta cultural considerada adecuada para el individuo A está culturalmente concebida como pauta de autoridad, en tanto que se espere que B responda a ella con lo que culturalmente se considera sometimiento, es probable que tal sometimiento promueva una nueva conducta autoritaria y que esta última exija un nuevo sometimiento. Así, encontramos una situación potencialmente progresiva y, a menos que otros factores intervengan para restringir los excesos de la conducta autoritaria y sometida, A debe necesariamente volverse cada vez más autoritario, mientras que B se volverá cada vez más sometido. Y este cambio progresivo se reproducirán sean A y B individuos independientes o miembros de grupos complementarios. Cabe describir los cambios progresivos de este tipo de sismogénesis complementaria, pero existe otro patrón de relaciones entre individuos o grupos de individuos que también contiene los gérmenes del cambio progresivo. Por ejemplo, si encontramos que la jactancia es el patrón cultural de conducta en un grupo y que el otro grupo responde a aquel con jactancia, puede desarrollarse una situación competitiva en que la jactancia da lugar a más jactancia y así sucesivamente. Este tipo de cambio progresivo podría denominarse sismogénesis simétrica. 2.6 2.62, perdón. Los dos patrones descritos han llegado a utilizarse sin hacer referencia
al proceso sismogénico y en la actualidad se lo suele denominar simplemente interacción simétrica y complementaria. Puede describírselos como relaciones basadas en la igualdad o en la diferencia. En el primer caso, los participantes tienden a igualar especialmente su conducta recíproca, y así su interacción puede considerarse simétrica. Sean debilidad o fuerza, bondad o maldad, la igualdad puede mantenerse en cualquiera de esas áreas. En el segundo caso, la conducta de uno de los participantes complementa la del otro, constituyendo un tipo distinto de Gestalt y recibe el nombre de complementaria. Así pues, la interacción simétrica se caracteriza por la igualdad y por la diferencia mínima, mientras que la interacción complementaria está basada en un máximo de diferencia. En una relación complementaria hay dos posiciones distintas. Un participante ocupa lo que se ha descrito de diversas maneras como la posición superior o primaria, mientras el otro ocupa la posición correspondiente inferior o secundaria. Estos términos son de igual utilidad en tanto no se los identifique como bueno o malo, fuerte o débil. Una relación complementaria puede estar establecida por el contexto social o cultural, como en los casos de madre e hijo, médico y paciente, maestro y alumno, o ser el estilo idiosincrásico de relación de una diada particular. En cualquiera de los dos casos es importante destacar el carácter de mutuo encaje de la relación en la que ambas conductas disímiles pero interrelacionadas tienden cada una a favorecer a la otra. Ninguno de los participantes impone al otro una relación complementaria, sino que cada uno de ellos se comporta de una manera que presupone la conducta del otro. Al tiempo que ofrece motivos para ella, sus definiciones de la relación encajan. 2.63. Se ha sugerido un tercer tipo de relación, a saber, la metacomplementaria, en la que A permite u obliga a B estar en control de la relación mediante idéntico razonamiento. Podríamos arreglar la pseudosimetría, en la que A permite u obliga a B ser simétrico. Sin embargo, este regrefio ad infinitum puede evitarse recurriendo a la diferenciación ya planteada, S.1.4, entre la observación de las redundancias en la conducta y las explicaciones inferidas bajo la forma de mitologías. Esto es, nos interesa saber cómo se comporta la pareja sin distraernos tratando de averiguar por qué, creen ellos que, se comportan así. Sin embargo, si los miembros utilizan los múltiples niveles de comunicación, S.2.22, para expresar distintas pautas o a distintos niveles, pueden surgir resultados paradójicos de gran importancia pragmática. 2.64. En el próximo capítulo se examinarán las patologías potenciales de estos métodos de comunicación, a saber, escaladas en la simetría y rigidez en la complementariedad. Por el momento, nos limitaremos a formular nuestro último axioma tentativo. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según que estén basados en la igualdad o en la diferencia. 2.7. Resumen. Es necesario volver a señalar ciertas reservas con respecto a los axiomas en general. En primer lugar, debe quedar aclarado que tienen carácter tentativo, que han sido definidos de modo bastante informal y que son, por cierto, más premilitares que exhaustivos. Segundo, son heterogéneos entre sí, en tanto tienen su origen en observaciones muy variadas de los fenómenos de la comunicación. Su unidad no surge de sus orígenes, sino de su importancia pragmática, la cual a su vez depende no tanto de sus rasgos particulares como de su referencia interpersonal y no monádica. Birchbichtel ha llegado incluso a sugerir que un individuo no comunica, participa en una comunicación o se convierte en parte de ella. Puede moverse o hacer ruidos, pero no comunica. De manera similar puede ver, oír, oler, gustar o sentir, pero no comunica. En otras palabras, no origina comunicación, sino que participa en ella. Así, la comunicación como sistema no debe entenderse sobre la base de un simple modelo de acción y reacción, por compleja que sea su formulación. Como sistema debe entenderse a un nivel transaccional. Así, la imposibilidad de no comunicarse hace que todas las situaciones en las que participan dos o más personas sean interpersonales y comunicacionales. El aspecto relacional de tal comunicación subraya aún más este argumento. La importancia pragmática interpersonal de los modelos digital y analógico radica no solo en su supuesto isomorfismo con los niveles de contenido y de relación, sino también en la inevitable y significativa ambigüedad que tanto el emisor como el receptor enfrentan en lo relativo a los problemas de traducción de una modalidad a la otra. La descripción de los problemas de puntuación se basa precisamente en la metamorfosis subyacente del modelo clásico de acción-reacción. Por último, el paradigma simetría-complementariedad es, quizá, lo que más se acerca al concepto matemático de función, siendo las posiciones de los individuos meras variables con una infinidad de valores posibles, cuyo significado no es absoluto, sino que surge solo en la relación recíproca.
Damn, eso fue todo. 50 minutos, carajo. Leí unos 50 minutos. A la verga. Sí me pasé verga. Pero bueno, estuvo chido. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues bueno, ya se la saben. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya encantado y así. Los quiero mucho. Chao.